Así que, bienvenidos. Quiero saludar en primer lugar, no sé si ya lo tenemos aquí, al senador Antonio Sanguino, a Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional. Estamos esperando entrar en contacto con ellos. También a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Pedagógicos, Educativos y Científicos de FECODE. Quisiera saber si ya tenemos los senadores. Vamos a tener al senador Antonio Sanguino. Vamos a dialogar sobre la agenda legislativa que inicia en el Congreso. Posteriormente también tendremos al senador Iván Marulanda para dialogar sobre el pliego de emergencias y el proyecto de ley. Estamos intentando ya entrar en comunicación con ellos. Como les decía, también el encuentro con el movimiento obrero. Bueno, Fabio ya nos acompaña aquí. Fabio, buenos días. Armando, buenos días a usted y a todos los que nos están conectados en este momento y los que nos escuchan, obviamente, por Emisora Mariana, especialmente a todas las maestras y maestros. Y bueno, un saludo aquí a Encuentros Pedagógicos. Hay temas muy importantes que pues, estamos esperando tener la comunicación ya con los senadores. Todo esto que tiene que ver con la agenda legislativa, con el pliego de emergencias, el proyecto de ley de renta básica. ¿Cómo ve Fabio esa lucha en el Congreso que de por sí se ve muy manipulado por las mismas fuerzas corruptas? Bueno, hemos venido conversando con varios parlamentarios, tanto del Congreso como de la Cámara, tanto del Senado como de la Cámara. Y evidentemente hay una agenda, primero, muy regresiva del gobierno nacional. Y segundo, pues ellos están tratando de hacer una agenda que verdaderamente atienda las necesidades más sentidas de la población. Y han venido observando que los 6 puntos del pliego de emergencia son un buen referente para presentar pliegos, para presentar proyectos de ley que tengan contenidos de ese pliego de emergencia. Así, por ejemplo, se ha vuelto a presentar nuevamente por una bancada de más de 50 congresistas el proyecto de ley de renta básica, ¿sí? En este momento ya hay 5 proyectos de ley de renta básica porque varios sectores se han venido vinculando a eso, inclusive una del uribismo para mirar exactamente cómo maniobra y cómo prácticamente elimina la posibilidad de la renta básica. Así lo hizo en las sesiones ordinarias. Está un proyecto de ley sobre reforma tributaria muy importante. Está un proyecto de ley, están varios proyectos de ley para derogar muchos de los decretos legislativos que hizo el presidente Duque de carácter muy regresivos. Ahí especialmente está en el tema de las privatizaciones de Ecopetrol, Cenit e ISA. Y por tal motivo ya hay un proyecto de ley para derogar el decreto 811, pero no solamente ese, también la derogatoria y la modificación de otros decretos, especialmente la modificación del decreto 444. Recuerden que con ese decreto el gobierno nacional le quitó los recursos de las entidades territoriales que tenían en materia de regalías y en materia de pensiones. Fueron 15 billones de pesos que el gobierno nacional se arrastró para quitárselo a las entidades territoriales y entregárselo al sistema financiero. Bueno, ahí hay varios proyectos sobre esa situación, hay varios proyectos sobre el tema de la salud, hay varios proyectos también sobre el tema de la defensa de la producción nacional. Bueno, es decir, hay una gruesa agenda legislativa que están llevando los congresistas, especialmente el sector alternativo. Listo. Ahí está ya el senador Iván Marulanda. Qué pena, perdona la demora. Tranquilo, senador, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Aquí estoy, con mucho gusto. Senador Iván. Sí, señor. Dele, Armando. También saludo a Miguel Ángel, que se vincula ya con nosotros. Miguel, buenos días. Buenos días, Armando, senador Luis Iván Marulanda, y obviamente a nuestro compañero Fabio, fiscal de la CUT. Un gusto. Muy amable, senador. Queríamos hablar sobre este pliego de emergencia y el proyecto de ley que tanto usted venía impulsando y que ha liderado también las fuerzas alternativas sobre la renta básica. Entonces, ¿cómo va esa lucha y cómo va esa consolidación, si es posible lograr que se apruebe ese proyecto de ley? Bueno, Armando, presentamos un saludo pues a todos los presentes, a toda la audiencia.
Presentamos de nuevo el proyecto el 20 de julio. Ya se incluyeron unos apoyos de la Cámara de Representantes muy interesantes. Son en total más de 60 congresistas, no recuerdo bien la cifra en este momento. El proyecto tiene una modificación, porque ya pasó el tiempo y la situación es cada vez más dramática. Entonces, el proyecto propone 3 meses muy interesantes de salario básico, de salario mínimo legal vigente, 877,000 pesos por hogar, hasta 9 millones de hogares, y 2 meses más. Los 3 primeros meses, 877,000 pesos mensuales por hogar. Y el cuarto y quinto mes, medio salario mínimo por hogar. Ese es el único cambio que tiene. Ya está pues radicado, lo radicamos el 20 de julio. Toda la bancada verde, toda la bancada alternativa, y toda la bancada liberal, 2 meses más, la bancada de la U y algunos colegas del Cambio Radical y de Colombia Justa y Libre. Son 9 partidos y, como les decía, algunas firmas de representantes a la Cámara. Yo aspiro a que los congresistas que le pusieron los palos en la rueda al proyecto en la pasada legislatura en la Comisión Tercera, que son básicamente de la costa Caribe y fundamentalmente de Atlántico, pues vengan con cierto remordimiento, porque es allá precisamente donde está la situación peor, por un lado del contagio, por otro lado de los fallecimientos, de las muertes, y por otro lado, pues naturalmente de la hambruna, porque eran poblaciones que tenían un porcentaje muy alto de trabajadoras y trabajadores informales y que entraron a ese confinamiento sin ingresos y sin ahorros. Y estos congresistas no fueron considerados con su pueblo, sino que se fueron a hacerle favores al gobierno y le dieron la espalda a su gente, y me imagino que los tienen muy censurados y muy presionados desde sus propios electorados, y que puedan venir en otra actitud. Ahora, me han dicho que vienen con otros proyectos, que hay el sector del Centro Democrático y lo que quiere decir el propio gobierno, vienen con otra propuesta. Y quiero advertir lo siguiente: ya se nos ha anunciado que entonces vienen con el ánimo de negociar. Yo les he dicho muy claramente, con la dignidad humana no se negocia. Esto no es aquí no estamos negociando cabezas de ganado, ni estamos negociando productos manufacturados, no, estamos hablando de la dignidad del pueblo colombiano, de las necesidades del pueblo colombiano, del derecho que tiene el pueblo colombiano a que el Estado lo atienda en condiciones de indefensión, en condiciones de pobreza, en condiciones de hambre, y eso no se negocia. La propuesta del proyecto de renta básica de emergencia de 877,000 pesos por hogar corresponde a la línea de ingreso mínimo vital, o lo que se llama también la línea de pobreza monetaria. Está por encima de la línea de pobreza monetaria, que quiere decir los ingresos que responden por las necesidades básicas de un hogar. Y eso no es transable. Bueno, senador, hay otro proyecto muy importante que usted también está liderando con otros sectores de la bancada alternativa, que es el tema de la reforma tributaria. ¿Por qué no nos cuenta brevemente en qué consiste ese proyecto y cuál es el alcance de él? Sí, Fabio, con mucho gusto. El sistema tributario colombiano
es un sistema que se ha venido haciendo de tiempo en tiempo por mayorías del Congreso, que son elegidas con aportes financieros de las grandes corporaciones y de los grandes capitales en Colombia, lo mismo que los presidentes. Y estas personas llegan al poder a devolver esos favores, y a devolver esos favores introduciendo en el sistema tributario toda una maraña de beneficios que les permiten a esos sectores de mayores ingresos eludir sus obligaciones tributarias, pero al mismo tiempo los rodean de beneficios. Dentro de esa maraña legislativa hay una cantidad de beneficios tributarios, de exenciones, de ilusión, de deducciones, de rentas exentas, etcétera, de amnistías, etcétera, que hacen que las tributaciones de los sectores más potentes económicamente sean exiguas y se equiparen con las de los sectores medios y los sectores populares, lo cual... Hola, Toño López. Lo cual es no solamente inequitativo. Aquí está Mauricio, está Diego Garzón. Cierra el micrófono, senador Sanguino. Saludamos al senador Sanguino, que se conectó aquí con nosotros, tiene el micrófono abierto para ese lado. Senador, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Está terminando, senador Iván, y ya entramos con usted. Hola, Antonio, buen día. Y entonces, buen día, Antonio. Y entonces eso ha hecho que tengamos un sistema tributario inconstitucional, porque la Constitución es muy clara en decir el sistema tributario colombiano tiene que ser progresivo, es decir, los que ganan más pagan más, tiene que ser equitativo, quiere decir los que ganan igual pagan igual, y tiene que ser eficiente, quiere decir que no tenga huecos y poros por donde se vaya la evasión tributaria y la trampa, y el Estado reciba lo que le corresponde de acuerdo con los principios de una sociedad justa, y una sociedad igualitaria y democrática. Entonces, eso no ha sido posible, repito, por esas estructuras de poder que están tan vinculadas a los capitales que financian esas campañas, unas campañas que se nos volvieron costosísimas, precisamente porque está en juego intereses económicos muy poderosos. La pasada reforma tributaria le entregó en beneficios tributarios a las corporaciones más potentes económicamente del país 10 billones de pesos en beneficios tributarios. 10 billones de pesos. El solo sector financiero, que es el sector más dinámico del país, más concentrado, más potente, más poderoso, el año pasado creció a un 6.7% del Producto Interno Bruto, por encima del 6.7% de crecimiento el sector financiero el año pasado, por encima del crecimiento del Producto Interno Bruto, que fue del 3.3%. Y no obstante eso, recibe en beneficios tributarios al año 1.800.000 millones de pesos, que el Estado le regala a ese sector financiero. Es decir, 1.800.000 millones de pesos que se le sacan a la tesorería para prestar servicios de asistencia, de salud pública, de educación pública, de todos los frentes de desarrollo que tiene el país pendientes, para entregárselos al sector más poderoso del país. De ese tamaño es la inequidad del sistema tributario. Como les decía, en esa sola reforma le repartieron a los sectores más potentes 10 billones de pesos en beneficios tributarios. Es un país al revés, un país manejado con unos principios y unos criterios que no están en sintonía con la realidad social y con los deberes constitucionales que tienen quienes en un momento determinado asumen la conducción del Estado. Entonces, presentamos un proyecto de ley de reforma tributaria que venimos trabajando, lo habíamos anunciado
cuando presentamos el primer proyecto de renta básica, cuando dijimos el Estado necesita fortalecerse, este es un Estado muy débil, este es un Estado que no tiene recursos para cumplir con sus responsabilidades públicas, con sus responsabilidades sociales, porque no recauda, porque no le cobra impuestos a los más ricos, a los más poderosos. Entonces vamos a presentar un proyecto de reforma tributaria el 20 de julio, y así lo hicimos. Lo trabajamos básicamente con el senador Robledo, el senador Jorge Enrique Robledo, y también estuvo colaborándonos el senador Roy Barreras, y estuvimos muy de la mano con el profesor Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia. Con ellos hicimos toda la elaboración del proyecto, que consiste en lo siguiente: consiste en romper esa estructura plana de un sistema tributario donde todos somos iguales, cuando no somos iguales. Por el contrario, es el país más desigual del mundo, uno de los más desiguales del mundo, y el más desigual en América. A cambiarle esa estructura plana, donde todos somos iguales como contribuyentes, y darle la progresividad y la equidad y la eficiencia de que habla la Constitución Nacional. Entonces, se propone grabar los patrimonios de personas jurídicas de mayor riqueza. No se toca para nada a los sectores medios y mucho menos a los sectores populares. Estamos hablando del 1% de los contribuyentes. Solamente toca al 1% de los contribuyentes del proyecto de reforma, que ahí es donde está concentrada la riqueza en Colombia. Entonces, crea un gravamen permanente, que no existe, a los patrimonios de las personas jurídicas, de esos altos, a ese 1% más rico del país. Crea también, le sube las tarifas al impuesto al patrimonio de personas naturales, también de más altos ingresos, de ese 1%. Igualmente le sube la tarifa de los dividendos a las personas naturales, también de muy altos ingresos. Igualmente crea un impuesto muy potente también para las grandes herencias, para las herencias de un gran valor patrimonial, y crea un programa, da instrucciones a la Dirección de Impuestos para crear un programa para conjurar la fuga de divisas a paraísos fiscales, el lavado de dólares, el contrabando, la elusión y la evasión tributaria. No toca para nada los impuestos indirectos, que son pues el IVA, fundamentalmente. Todo se refiere a los impuestos directos para volverlos progresivos, equitativos y eficientes. Y además suficientes, porque entonces le da al Estado un recaudo que está entre los 15 billones de pesos y 21 billones de pesos. No es posible precisar la cifra con exactitud, pero está en ese rango. Esa reforma le da al Estado de entre 15 billones y 21 billones de pesos de ingresos adicionales para la Tesorería General de la Nación. Gracias, senador. Fabio, sí. No, es decir, senador Marulanda, evidentemente esta sí es una reforma tributaria progresiva. Así es. Para verdaderamente ponerle impuestos a quienes sí tienen recursos, sí, y no la que está proponiendo el gobierno, que es sobre la base de aumentar los impuestos del IVA. Creo que esta va a ser una diferencia sustancial en la discusión que vamos a tener sobre este proyecto progresivo. Muy bien, senador Marulanda. Muchísimas gracias.